Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este curso de física de INADE. En esta primera lección vamos a hablar sobre vectores. Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, hay dos tipos de magnitudes físicas, que son las escalares, que son aquellas que quedan definidas simplemente por un módulo, es decir, la magnitud, y están acompañadas por la unidad de medida, por ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura, la distancia. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de la magnitud y la unidad, necesitamos darles una dirección y un sentido. Son el caso de la fuerza, la velocidad, el desplazamiento, el campo magnético, entre otras. Es necesario especificar siempre hacia dónde se dirigen y en algunos casos también dónde se encuentran aplicadas. Estas magnitudes vectoriales son las que representamos mediante vectores, que se simbolizan con una flecha. Los vectores tienen algunas propiedades. Como ya les dije, los vamos a representar con una flecha. Normalmente estas flechas las representamos a escala y entonces el tamaño de la flecha va a corresponder con la magnitud del vector que estamos representando. Normalmente también les vamos a representar con una letra mayúscula o con la letra y una flecha encima de esa letra. Y recordemos que sus propiedades son la magnitud, la unidad, la dirección y el sentido. En este caso, la dirección está dada por el ángulo de la línea de acción y el sentido es la punta de la flecha, ya sea como en este caso que va hacia arriba, o podría ser un vector que esté en la misma dirección sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario, la punta de la flecha iría hacia el otro lado. Además, a estos vectores, como los representamos con una flecha, los vamos a representar en un eje de coordenadas. Y recordemos que tenemos 4 cuadrantes. El origen es el cruce entre el eje de las abscisas o el eje X y el eje de las ordenadas o el eje Y. En el primer cuadrante, tanto X como Y son positivas. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Otra forma de indicar esta dirección puede ser con ángulos. El primer cuadrante es de 0 a 90, el segundo de 90 a 80, el tercero de 180 a 270, y por último de 270 a 360 para completar toda la vuelta. O una forma adicional de representar esta dirección puede ser, por ejemplo, decir que alguien se dirige hacia el este. En ese caso, estaríamos hablando de que se encuentra en el eje X, hacia el norte o el sur, es sobre el eje Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y el oeste sería el sentido opuesto. Además, hay varios tipos de vectores. A pesar de que un vector es un vector, existen diferentes tipos de vectores. Por ejemplo, los vectores complanares son aquellos vectores que están sobre el mismo plano. Los vectores no coplanares es cuando ya no tenemos solo dos ejes, sino que agregamos un tercer eje y entonces ya no están todos sobre el mismo plano. Los vectores libres son aquellos que no tienen un punto particular de aplicación. Los vectores colineales son aquellos que se encuentran en la misma dirección de acción, tienen la misma línea de acción. Si se fijan, todos estos están horizontales, todos estarían sobre el eje X. Y los vectores concurrentes o angulares son aquellos vectores que se van a cruzar en algún punto sobre la misma línea de acción. También se les llaman vectores angulares porque formarían un ángulo entre ellos. Otra propiedad que tienen los vectores es el principio de transmisibilidad. Se dice que los vectores son iguales siempre y cuando su magnitud, dirección y sentido también sean iguales. En este caso, el vector A, B y C, aunque están posicionados en distintos lugares en este plano cartesiano, todos tienen la misma magnitud, todos tienen la misma dirección y todos tienen el mismo sentido. Otra forma de ver esto es con el principio de transmisibilidad.
Por ejemplo, este vector AB lo podemos volver a trasladar hacia el origen de nuestro plano de coordenadas y queda ahora representado con la letra Q. Se mantuvo la dirección y el sentido y la magnitud de este vector, solo lo trasladamos hacia el origen. Lo mismo ocurre con el vector CD, que al trasladarlo al origen se convierte en el vector P. En este caso, lo que estamos modificando es el punto de aplicación, pero el efecto externo de este vector no se modifica si lo trasladamos. Se mantiene con la misma dirección, con la misma magnitud y con el mismo sentido. Esto nos ayuda a facilitar los análisis vectoriales, porque así los podemos ubicar en nuestro sistema de coordenadas cartesianas y nos ayuda a tener una mejor precisión y también a representarlos de una forma tanto algebraica como geométrica, que pues más adelante, conforme avancemos en este tema, van a ver que es muy importante. Entonces, ¿qué hay que aprender aquí? Que los vectores no los estamos modificando siempre y cuando los traslademos paralelamente a sí mismos. Y esta propiedad se utiliza al momento de sumar vectores. Hay tres métodos para llevar a cabo la suma de vectores: el método del triángulo, el método del polígono y el método analítico. El método del triángulo consiste en, primero, imaginemos que tenemos dos vectores, A y B. Y entonces, a estos vectores, primero vamos a posicionar al primer vector en el origen de un plano cartesiano. Después vamos a colocar al segundo vector, al vector B, al finalizar el primer vector, es decir, en la punta de la flecha del vector A, ahí vamos a trasladar a nuestro vector B. Y ahora, finalmente, vamos a unir desde el origen hasta la punta de la flecha de este último vector. Este vector que dibujamos es el vector resultante y es la suma de ambos vectores A y B. Este método de triángulo es un método gráfico. Como yo les dije, si ustedes representan a estos vectores a escala y tuvieran la escala correcta, si ustedes miden ahora este vector resultante, obtendrían la magnitud de este vector resultante. Y también con ayuda de un transportador podrían medir la dirección. El siguiente método es el método del polígono. También es un método gráfico y viene a partir del mismo principio. Imaginemos que tenemos ahora más de dos vectores. En este caso A, B, C, D y E. Primero los voy a poner todos colocados en el origen de mi plano cartesiano. Pero lo que voy a hacer a continuación es trasladar uno a continuación del otro. Donde termina la punta de la flecha de 1, voy a poner el siguiente. Donde termina la punta de la flecha de S, voy a trasladar el siguiente vector. Y así sucesivamente hasta acabar con mis 5 vectores. Y mi vector resultante será desde el origen hasta la punta de la flecha del último vector, como se ve en esta figura. Yo hice los dibujos de mis vectores en orden secuencial: A, B, C, D, E. Y mi vector resultante es esta flecha roja. Y la verdad es que no importa el orden de los vectores, la suma va a ser la misma. Si analizan ustedes esta figura, aquí primero dibujé el vector E, después A, después D, C y al final B. Y si se dan cuenta, el vector resultante es exactamente igual. Podemos regresar y volver. Y mi flecha roja no cambia entre una y otra imagen. De nuevo, este es un método gráfico. Pero este nos ayuda a nuestro siguiente método, que es el que vamos a analizar a más detalle. Ok, el método analítico. Entonces, empezamos con los mismos vectores y el paso número 1 es descomponer a estos vectores en sus componentes rectangulares. Si se dan cuenta, ahora yo tengo cada vector por separado en un plano de coordenadas. Y lo que vamos a hacer es proyectar la magnitud de este vector en el eje Y y en el eje X.
Y de esa manera obtenemos sus componentes rectangulares. Para esto nos ayuda a conocer el ángulo. Una vez que ya obtuvimos estas componentes rectangulares, el paso número 2 es realizar la sumatoria, tanto de las componentes en X como de las componentes en Y. Y finalmente, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos determinar cuál es la magnitud del vector resultante y utilizando la función tangente podemos determinar la dirección de este vector resultante. Esto es en pasos así muy generales, pero vamos a verlo un poquito a más detalle. De nuevo, recordemos que estos vectores los estamos poniendo en un plano de coordenadas. Entonces es importante saber si nuestro vector se ubica en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Y también nos interesa conocer el ángulo que se forma. Vamos a usar siempre, por norma, el ángulo que se forma con respecto al eje X. Y entonces, para determinar la componente en X, vamos a usar el coseno de ese ángulo y para calcular la componente en Y, vamos a utilizar el seno del mismo ángulo. ¿Por qué hacemos esto? Analicemos uno de estos vectores por separado. Voy a tomar el caso del vector C. Si yo tengo que el vector C tiene un ángulo con respecto al eje X de gamma, si se dan cuenta, la función seno me hace la relación de el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto, considerando este triángulo que estoy aquí trazando con mi lápiz, el cateto opuesto corresponde a la componente del vector C en Y. Y por eso, para calcular la componente podemos escribirlo incluso, seno de gamma es igual a la componente en Y sobre el vector C. La magnitud C del vector es la hipotenusa. Y entonces, si yo quiero despejar la componente en Y, este está dividiendo, pasa multiplicando. Y por lo tanto, es la magnitud del vector C por el seno de gamma. Además, como se encuentra en el cuarto cuadrante, sabemos que debe ser negativo. Ahora analicemos la componente para el eje X. En este caso, considerando exactamente el mismo triángulo, si usamos la función coseno, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el coseno del ángulo gamma va a ser igual a la componente en X, que aquí está esta flecha verde que no se ve muy bien, pero ahí está, sobre la magnitud total del vector, que es la hipotenusa. Y entonces, si de ahí despejamos la componente en X, Cx es igual al vector por el coseno del ángulo gamma. En este caso, X es positiva porque se encuentra sobre la parte positiva del eje X. Y entonces, siempre hay que tratar de tomar el ángulo que se forma con respecto al eje X y tener en cuenta en qué cuadrante se encuentra nuestro vector. Este era un vector que estaba en el cuarto cuadrante. Si hubiera estado en el tercer cuadrante, ambas componentes serían negativas. Bien, ahora que ya aprendimos sobre el método analítico, demos un repaso y hagamos ejercicios. El primer ejercicio son solo dos vectores y nos pide que encontremos la siguiente suma de estos dos vectores. Lo que yo voy a trazar primero es mi eje de coordenadas. Más o menos. Este es el eje Y y este es el eje X.
Aquí en el origen puse primero a este vector en rojo y luego al siguiente vector en azul. Por lo tanto, mi vector resultante tendría esta magnitud más o menos y dirección, pero la forma en que lo vamos a calcular es mediante el método analítico. Entonces, primero vamos a realizar los cálculos para el vector 1 o F1. F1 en X va a ser igual a F1 por el coseno del ángulo. Algo importante es que yo conozco este ángulo, pero este ángulo aún no. Pero yo sé que esto está sobre una línea recta, entonces todo esto debe sumar 180. Por lo tanto, el ángulo del vector 1 es 180 menos 135. Es decir, tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, F1 en X es igual a los 160 newtons por el coseno de 45. Esto me da 113.14. Y la componente en Y del mismo vector es el vector 1 por el seno del ángulo, que sería, de nuevo, los 160 newtons por el seno de 45 grados. En este caso, tanto seno como coseno de 45 tienen el mismo valor. Por lo tanto, ambas componentes tienen el mismo valor, 113.14 newtons. Ahora pasemos a determinar las componentes del vector 2. F2 en X es igual a F2 por el coseno de el ángulo, que en este caso es 0 grados. F2 en X es igual a los 350 newtons por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, F2 en X es 350 newtons. F2 en Y sería F2 por el seno de 0 grados. F2 en Y es 350 newtons por el seno de 0 grados. Seno de 0 es 0. Por lo tanto, la componente en Y de este vector es 0. Y ustedes pudieron haber hecho el análisis aún sin necesidad de hacer este cálculo de coseno de 0 y seno de 0. Este vector, F2, se encuentra todo sobre el eje X. Entonces, sabemos que todo el vector y toda su componente está en el eje X y que no contiene componente vertical, que no tiene componente en el eje Y. Ahora que ya calculamos las componentes, podemos hacer la sumatoria de estas componentes. La sumatoria en X es 113.14 newtons más 350 newtons. Ambos componentes son positivas. Ambas componentes, si aquí trazamos otro plano cartesiano, este vector también está en el primer cuadrante. La sumatoria en X, por lo tanto, nos da a 463.14. Y la sumatoria en Y es en realidad 113 más 0, por lo tanto es 113.14.
Ya tenemos nuestras dos componentes. Estas dos componentes, si ustedes hicieran nuevamente un plano cartesiano, ustedes podrían poner aquí la componente en X, la sumatoria de las componentes en X, y por acá la sumatoria de las componentes en Y. Y entonces, el vector resultante estaría así. ¿Qué es este mismo vector resultante? Entonces, ese vector resultante, por el teorema de Pitágoras, es el cuadrado de la sumatoria de X más el cuadrado de la sumatoria de Y raíz cuadrada. Es decir, 463.14 al cuadrado más 113.14 al cuadrado. Ya todo eso al final le sacamos raíz cuadrada. La magnitud de este vector resultante es entonces 476.76. Ya tenemos la magnitud. Para calcular la dirección, entonces utilizamos la función tangente, que nos dice que el ángulo es igual a la tangente inversa o el arco tangente de la sumatoria en Y entre la sumatoria en X. Para este vector, la sumatoria en Y sería el cateto opuesto y la sumatoria en X es el cateto adyacente. Por eso utilizamos la función tangente. La sumatoria en Y es 113.14 y la sumatoria en X es 463.14. El ángulo que tiene nuestro vector es 113.14 entre 463.14, que nos da un valor de 0.24, y a eso le sacamos la tangente inversa, que nos da un ángulo de 13.7 grados. Nuestro vector resultante tiene un ángulo de 13.7 grados y una magnitud de 476 newtons. Ok. Hagamos otro ejercicio, ahora un poco más complicado, con más vectores, y utilizando el método analítico. Lo que vamos a hacer es, yo ya sé que tengo que sacar la sumatoria. Entonces, voy a empezar directamente con ese paso. Primero, la sumatoria en X. Entonces, F1 en X es positiva porque está en el primer cuadrante. F2 también está en el primer cuadrante, así que también es positiva. F4, si se dan cuenta, no tiene componente horizontal porque se encuentra toda sobre el eje Y. Y F3 está en el tercer cuadrante, por lo tanto es negativa. Menos F3 en X. Estos son los tres vectores que están participando para mi sumatoria en X. Y esto es F1, todo el vector F1 está en X. Si quieren lo podemos especificar. F1 en X es igual a F1 y F1 en Y
es igual a 0, no tiene componente vertical. Y lo mismo para F4. F4 en X es 0, no tiene componente horizontal. Y F4, perdón, en Y. Y F4 en Y es todo F4. Y entonces, F1 más F2 por el coseno de 40 grados menos F3 por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 8 newtons más 6 newtons. El coseno de 40 es igual a 0.766 menos 3 newtons, y el coseno de 30 es igual a 0.866. Y entonces ya podemos realizar la sumatoria en X. Que el resultado nos da 9.99. Newtons. Ahora, la sumatoria en Y F1 ya dijimos que no tiene componente en Y, por lo tanto nos la brincamos. F2 está en el primer cuadrante, tiene una componente positiva, más F4 en Y, que también es positiva, está hacia arriba, menos F3 en Y. Otra forma de pensarlo es X. Si va hacia la derecha es positiva, si va hacia la izquierda es negativa. Y Y, si va hacia arriba es positiva y si va hacia abajo es negativa. Entonces, F2, seno de 40, más todo F4, menos F3, seno de 30 grados. La sumatoria en Y es 6 newtons por el seno de 40, que equivale a 0.6423, más 5 newtons de F4, menos 3 newtons por el seno de 30, que equivale a 0.5. La sumatoria de los componentes en Y es igual a 8.09. Ya tenemos las dos componentes. Ahora podemos determinar nuestro vector resultante. Una vez más, la sumatoria en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz cuadrada. 9.99 al cuadrado más 8.09 al cuadrado raíz cuadrada. Nuestro vector resultante equivale a 12.85 newtons. Y el ángulo de ese vector, tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. De 8.09 entre 9.99.
el ángulo de nuestro vector equivale a 39 grados. Y si ustedes hicieran el dibujo, y sobre todo si lo pudieran hacer a escala, esta sería más o menos la componente en X, la componente en Y, y este es el vector resultante con un ángulo de 39 grados. O si ustedes dibujaran cada uno de los vectores, uno a continuación del otro, como se muestra aquí, podrían obtener igual el vector resultante y el ángulo de ese vector. Mi resultado varía un poco con este resultado debido a la cantidad de decimales que uno usa. Entre más decimales utilicen, más exacto es su cálculo, pero nosotros estuvimos eliminando decimales, entonces por eso no llegamos exactamente al mismo resultado. Por suerte, en su examen es de opción múltiple, entonces siempre estará la opción que redondee al valor más cercano de lo que ustedes tienen. Si se dan cuenta, 12.41 se puede redondear a 12.4 y nosotros obtuvimos 12.8. Oh, wow, eso está muy diferente. En fin, un último ejercicio. Vamos a calcular la magnitud y dirección del vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Nos están dando las magnitudes y los ángulos de cada uno de estos vectores. Algo muy importante que hay que notar es que el vector D nos están dando el ángulo que se forma con respecto al eje Y. Yo necesito emplear el ángulo que se forma con respecto al eje X. Esto es 90 menos 70, 20 grados. Y ahora sí, podemos empezar con nuestros cálculos. Empecemos con la sumatoria en X. En X tenemos al vector A en X, es positivo, más el vector B en X, también positivo, menos el vector C en X, negativo, va hacia la izquierda, menos el vector D en X, también negativo, también va hacia la izquierda. Esto sería 8 coseno de 50 más 7 coseno de 0, que es 1, menos 4.3 coseno de 60 menos 7.8 coseno de 20. Esta sumatoria me da como resultado 2.66. Ahora la sumatoria en Y. Para Y tenemos el vector A en Y. El vector B no tiene componente vertical, lo podemos saltar. C en este caso es positiva porque va hacia arriba y D es negativa en Y porque va hacia abajo. La sumatoria en Y es entonces 8 seno de 50 más
4.3 seno de 60 menos 7.8 seno de 20 grados. La sumatoria en Y me da como resultado 7.18. Y ahora que ya obtuvimos las componentes, podemos calcular el vector resultante. La sumatoria de x al cuadrado más la sumatoria de y al cuadrado, raíz cuadrada de esto. 2.66 al cuadrado más 7.18 al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto nos da como resultado 7.65, redondeando casi 7.66. Y el ángulo, una vez más, con la función tangente, sería la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. Es decir, los 7.18 sobre 2.66. Este vector resultante tiene un ángulo de 69.7 grados. Bien, pues hasta aquí era donde tenía pensado enseñarles el día de hoy, hacer 3 ejercicios. Espero que me hayan seguido y que no haya sido muy rápido y que hayan aprendido un poco. Igual también pueden ir poniendo pausa para ustedes ir realizando los ejercicios al mismo tiempo que yo. Que pasen una excelente tarde.